Mi nombre es Ismael Moya Méndez, nací en Acatlán de Osorio el 10 de junio de 1967. Nací en el barrio de La Palma, pero crecí en el barrio de San Rafael y actualmente vivo en Avenida Juárez, número 11 de esta ciudad de Acatlán. Quizás de niño lo que más fue observación, porque yo vivía cerca de lo que es el Templo del Calvario, que hoy es parroquia. Antes era una capilla del barrio que ahí es donde se encontraba ubicado San Rafael Arcángel. Y pues vi muchas festividades desde que yo tenía uso de razón, que será de 6 años en adelante. Pero ya cuando tuve la edad de 8, de 10 a 12 años, sí ya tengo registros de algunos nombres de personas, primero de los que eran mayordomos. También de los danzantes era muy difícil saber quiénes eran, porque antes era muy respetado el hecho de que no se quitaban máscaras, no sabíamos dónde se cambiaban, no sabíamos quién era el tigre, no sabíamos quién eran las figuras, mucho menos saber quiénes eran los viejos, ¿no? El viejo Lucas, que hoy sabemos que tiene un nombre, y el viejo Moranchi. Antes solamente eran tecuanes y yo creo que en ese tiempo como niño, o de la edad de niños a los 10 años más o menos, pues era un poco pues carnavalesco, era algo de diversión. No era tanto de tomar en consideración nombres, porque en primera, como te lo acabo de mencionar, no sabíamos ni quiénes bailaban. El encargado de ese tiempo, a partir de ese tiempo, pues era una disciplina muy fuerte el hecho de que alguien dijera que era el viejo Lucas o el viejo Moranchi, y pues por ello no se conocían sus nombres. Y nunca se quitaba la máscara, terminaba la fiesta, la misa, y salían bailando y se iban a donde empezaban, y ahí se volvían a cambiar, y pues nadie sabía realmente quiénes eran los personajes, y mucho menos los tecuanes, ¿no? Los que encabezaban la danza. Fue un poco complicado. Esto ya se vino a saber ya cuando, pues, quizá la disciplina de la danza empezó a disminuir, que donde ya se quitaban la máscara, terminaban de bailar para poder retomar aire o para poder, pues, hidratarse. Y ahí fue donde sí ya empezamos a ver quiénes eran los que eran los viejos, las figuras, y principalmente el tigre, ¿no? Porque el tigre era, pues como siempre ha sido la figura muy de que los niños los perseguían, les gritaban tigre cola chilunda, y el tigre lo que hacía era corretearlos y intentar pegarles, no, pero sí los espantaba, los ahuyentaba, y eso era algo como que de diversión principalmente para los niños, y en ese tiempo pues era de esa forma, ¿no? Pero yo creo que todos querían saber de cierta forma quién era el tigre, no tanto de los viejos, de los personajes que participan. Y eso ya poco a poco se fue perdiendo ese tabú, ¿no? De decir quién es, para saber quién era y para identificarlo principalmente. Yo recuerdo mucho la mayordomía del señor don Pedro Ortiz, que posteriormente tuvo una danza, pero fue una danza de niños. Fue el único personaje en cuestión de registro que ahorita puedo decir que existe, que era Don Pey, el que le llamaban así le decían de cariño, se llamaba Pedro, pero le decían Tío Pey, y fue el primero que formó un grupo de niños, de tecuanes, pero de niños, de edad más o menos como de 5, de 6, 7 años, y unos muy pequeños, casi de 3, de 4 años, que pues intentaban hacerlo, ¿no? Porque no, en primera también, ahorita ya lo puedo decir con toda certeza, no había una técnica de cómo enseñarlos. Bailaban por oído, en cuestión de ritmo musical, y por la vista, ¿no? Porque veían cómo se movían los danzantes ya de mayor tiempo, y lo seguían. Era de imitación principalmente. El origen de los tecuanes, pues de antemano sabemos, y todos los que vivimos y somos nativos de Acatlán, sabemos que la danza no nació en Acatlán.
sino que fue una situación de que algunos que visitaron el santuario del Señor de Chalma en el estado de México, que fue donde vieron por primera vez la danza de tecuanes. Les gustó cómo la ejecutaban, cómo bailaban, la algarabía que causaba, y formaban parte de la mayordomía de ese tiempo, de San Rafael. Entonces fueron y pues tuvieron comunicación con las personas y les pidieron que vinieran a enseñarles la ejecución de la danza. Y fue como llega aquí a Acatlán, pero principalmente en las festividades a San Rafael. Sí, entonces por ello es que de ahí se retoma. Sabemos que no es originaria, que Acatlán la adopta como una danza muy característica ahora de Acatlán, pero fue de esta forma como llega. Y bajo las situaciones de registro dicen que primero llega a un lugar que se llama El Guayabo en Tehuitzingo. Después de Tehuitzingo llega a Huehuetitla, y después de Huehuetitla ya llega a Acatlán. Pero algo muy curioso, que bajo lo que está en la historia, que la danza llega a Acatlán, pero aquí se queda la versión escrita y en nosotros solamente se queda la versión de comentario y de práctica, pero a través del tiempo la fueron transformando, la volvieron carnavalesca, y más que carnavalesca, a lo mejor hasta un poco arrebatada a situaciones no muy propias, porque por eso desaparece en Tehuitzingo, porque por donde pasaba la danza se iban tomando cosas, ya sea de las tiendas, de los comercios, o sea, se volvió como, pues de cierta forma, un vandalismo, danzando, que a lo mejor lo hacían como broma, pero al final de cuentas ya muchos se cuidaban de esa situación, porque pues perdía mercancía, y así se perdió en Tehuitzingo. En Huehuetitla se mantuvo un poco más. La única situación es que como no tenían la historia, entonces la fueron deformando, y algunos sones coinciden, pero su ejecución es diferente. La música quizás se parece demasiado, pero la forma de ejecución no. Pero algo también importante de Huehuetitla, que ahí fue donde empezaron a hacer las máscaras y los sombreros. Y después Huehuetitla se convierte en el distribuidor, por decirlo. Aquí en Acatlán era el mismo coordinador de la danza, se convierte posteriormente también en artesano. Hacía máscaras, hacía sombreros, y además que conocía pues muy de cerca, porque fue primero danzante, y después de danzante lo nombran responsable de la coordinación de la danza, y pues por lógica unifica sus criterios, su experiencia, su ejecución, y luego elabora máscaras y sombreros, y pues se fortalece, y es el que conlleva a que sea nombrado en muchos escritos, pero él solamente deja un solo manuscrito, que es el que pues da como una pauta de lo que fue realmente la danza de tecuani. No hay otro manuscrito. Puede haber copias, a lo mejor algunos ya la aumentaron un poco más después de mucho tiempo, pero el original recae en esa persona que fue coordinador por más de 40 años de la danza de tecuani. Estamos hablando del señor Efrén Jiménez Ariza, que es uno de los más mencionados. Claro que a partir de él, todos los que eran danzantes, pues adquirieron esa misma historia, y después ellos mismos también la empezaron a distribuir, a comentar, pero pues la base principal recae en don Efrén Jiménez Ariza. De las primeras generaciones, fíjate que aquí los primeros que vinieron a enseñar se apellidaban Calixto, y eran de Huehuetitla. Sí, y ellos fueron los que comandaron con un señor que se apellidaba Arriaga, ese sí era nativo de Acatlán. Ese fue los primeros que comandaron la danza de tecuanes como viejos, que en ese tiempo pues le llamaban huehues, y no les identificaban todavía con un nombre como
como ahora ya lo registramos, como Viejo Lucas o como Viejo Moranchi, sino eran los que encabezaban los tatas, decían ellos, ¿no? Porque eran los de mayor tiempo, de mayor edad y los primeros en ejecutarlo, que son los apellidos que suenan así muy marcados en la historia de los tecuanes. Y don Efrén, que te comentaba hace un momento, don Efrén deja en ese manuscrito desde la primera generación los nombres, quiénes fueron danzantes, quiénes fueron el primer tigre, quiénes fueron los primeros músicos, y el primer músico, porque no hubo muchos en ese tiempo, el primer músico, y de ahí se vino una cadena. Hubo un tiempo en que no había músicos, eran solamente 2 músicos los que existían. Ahora pues sí, hay muchos jóvenes, niños que también ya interpretan la música de los tecuanes, pero antes era un problema el hecho de conseguir un tamborero, y a veces, en ocasiones, como el barrio de San Rafael era el precursor, vamos a llamarlo así, pues era el que tenía al auténtico, a la música auténtico. La encabezaban el Viejo Lucas y el Viejo Moranchi, pero eran 2 tribus, una era zapoteca y una era chichimeca. ¿Y por qué zapoteca? Porque el primer asentamiento, ya cuando se retoma como adoptiva de Acatlán, pues tenían que ponerle características propias de Acatlán para poderla hacer todavía más suya, para que pudiera identificarse como de Acatlán. Y el primer asentamiento que hubo en Acatlán en la época prehispánica fueron los zapotecos. El primer asentamiento se realizó en el Zapote, que así le llamaron en ese tiempo, hoy es Hermenegildo Galeana. Ahí está el primer asentamiento prehispánico por los zapotecas. El segundo fue en el Chintili, aquí en el barrio de San Cristóbal. Y el tercer ya fue cuando la conquista llega y se edifica el primer templo, el templo que le llamamos el Calvario Viejo, que son las ruinas más bien del Calvario Viejo, que fue derrumbado por el terremoto del 16 de agosto de 1711. Son los 3 asentamientos, y después el cuarto, que ya no lo podíamos llamar asentamiento, sino ya es una nueva reubicación del nuevo Acatlán, que es el centro, la iglesia de San Juan Bautista. En el registro general dice que existieron 36 sones, pero actualmente yo creo que el grupo que tiene mayor número de sones que los ejecuta tiene alrededor de 20 o a 22 sones. Los demás está el registro de nombres, pero su ejecución se perdió a través del tiempo. Y la música, pues los primeros músicos pues sabían el ritmo, la tonada y la secuencia, pero pues se fueron perdiendo a través del tiempo. Y ahorita el que mayor número de sones tiene, y de acuerdo a lo que ya te digo que hicimos del patrimonio cultural, tenemos registrado que ya se retomaron cerca de 30. Pero así bailables y ejecutados, 22. Son como 22 los que se ejecutan muy frecuente. Y los otros todavía hay ciertos detalles, ¿no?, de ejecución. Y en las figuras, pues la figura totémica es el tigre, porque es el origen, por la cacería del tigre. Y yo recalco mucho esto del tigre, porque ciertamente que tiene la apariencia de un jaguar, por las rosetas en el traje, por la expresión de las máscaras, es un jaguar. Pero el hecho que cuando se da la conquista, los españoles, europeos, todo felino que veían en nuestro país y en cualquier región del país, ellos le llamaron el tigre americano. Y por eso surgieron muchas danzas con el nombre de tigre. Por ejemplo, en Guerrero hay danzas de tigres, en muchos otros estados hay danzas de tigres. Imagínate que a estas alturas de la historia y de los tiempos, que le cambiaran, en lugar de danza de tigre, le llamaran danza de jaguares, pues cambiaría totalmente ya lo que está en un registro, porque hay libros
que hay un libro donde están registradas todas las danzas del país. Y la danza de Tecuani ya está dentro del registro. Principalmente, quizás lo más original, lo original de la vestimenta era el sombrero, porque tiene una hechura muy diferente, porque está hecho de palma en primera. Segunda, se tenía que hacer el revetón, que es una franja de más o menos como de 5 centímetros. Se teje como petate, pero se hace una tira. Y de acuerdo a la edad que tiene el danzante, era el número de brazadas que tenían que hacer para poder darle forma y hormarlo. Y los viejos su sombrero no lleva cola. Y de la tercera pareja de los viejos, o sea, los viejos, el primer hijo y el segundo en pareja, y a partir de ahí ya llevan cola, porque se supone que eso significaba que eran menores de edad. Y los que no llevan cola al sombrero eran los más grandes, los de mayor edad. Y fue como se dio eso. Hubo un tiempo en que la danza de Tecuani se estaba perdiendo, que eso pasó más o menos como por el 93, 94. Para el 96, 97, la danza casi se estaba extinguiendo en Acatlán, porque los viejos, que así le decían, la danza de los viejos, porque ya tenían una tradición de muchos años bailando. Por lógica, la edad ya no les permitía danzar, algunos por enfermedad, y no enseñaron a las nuevas generaciones. Eso dio como consecuencia que la danza se estaba perdiendo. Y luego, los que hacían los sombreros también empezaron a fallecer, y entonces empezaron a ocupar un sombrero comercial. Sí, entonces eso vino al contraste, a repercutir en que la danza se estuviera perdiendo. Y luego los mascareros, no había quien hiciera máscara. En cuestión del traje, fíjate que todos dicen que el traje original es el traje negro, que está hecho de gabardina, de saco, pantalón y bordado. Pero esa fue la última evolución que tuvo el traje. Sí, porque todos ya en nuestro tiempo, y ya estamos hablando de personas ya adultas, jóvenes, mayores, se veía solamente el traje negro. Pero en el registro que deja don Efraín, hay un primer registro de que el traje se utilizó de piel. Y ahí en la pared que está, aquí en la casa está el traje que lo tiene portando don Efraín, y es de 1947, donde él ocupa el primer traje de piel, de acuerdo a lo que él investigó de las generaciones anteriores. Sí, y de ahí pues se retoma el traje de piel, luego el traje de manta, que eso lo implementan los de la Ciudad de México, el grupo de los de San Gabriel, que cuando vienen en su primer peregrinación al templo de San Gabriel para celebrar al arcángel San Gabriel, traen un traje de manta, y de ahí se retoma como parte también de la evolución del traje. Y de último, el traje negro, que es el que predomina, por decirlo, porque fue mucho tiempo el que se manejó. Pero tuve la oportunidad de investigar, porque cuando investigué, 4 años, fui al Museo de Antropología e Historia, porque ahí hay un registro de los trajes de todas las danzas del país, y encontré el traje de Tecuani ahí en una de las salas de la danza de Tecuanes en especial. Pero fíjate que ahí el traje era en color azul y solamente adornado con espiguilla de colores. Las máscaras con las mismas características, el sombrero igual, pero el traje era en color azul oscuro, no azul rey, un poco claro, y adornado solamente con pura espiguilla de colores. Entonces, ese registro es el que está en el Museo de Antropología e Historia. Y ahí mismo el don Efraín regaló a una antropóloga, le regaló el traje de piel que él utilizó en 1947. Y del último museo que yo visité y que hay trajes de Tecuani, es el que está aquí en la ciudad de Puebla, en el Museo Regional de Puebla, y ahí están los trajes, nada más que ahí sí ya está la característica con el traje negro, las máscaras, el tigre, la bruja, el diablo, y hay varias figuras más,
y hablan en especial también de Acatlán. Inició primeramente porque, como te digo, era solamente conocida en Acatlán, y después ya empezó a salir a los eventos, y el que dio el parteaguas para salir y la conociera a otro lugar fue el Atliscayo, en la ciudad de Atlisco. Y allí el primer grupo que fue a bailar fue el grupo del maestro Efraín. Y eso no lo puedo omitir, porque él fue el que tuvo la primera oportunidad de llevar al Atliscayo a la danza de tecuanes. Y ya como 4 años después que ya surgió el grupo Raíces del Pueblo, fue cuando ya retomamos casi por 10 años consecutivos el estar en el Atliscayo. Hoy hemos ido, sí, seguimos yendo, pero como ahora son muchos grupos, les dan la oportunidad a diferentes grupos. Vaya, ya también les han dado la oportunidad hasta a los de Chinantla, a los de Piaxtla, a los de México. Ya les han dado la oportunidad de entrar al güey Atliscayo, de la ciudad de Atlisco, Puebla. Pero eso fue el parteagua. Y ya después de ahí se empezó a extender por todo el país. Yo tengo la oportunidad de haber ido a 4 escuelas de Limba, una a Toluca, al Estado de México, a Michoacán y a Veracruz, que fue a armar la danza de tecuanes, y de ahí pues empezó a difundirse, y ahora pues en Estados Unidos hay muchísimas danzas. Ya yo le calculo que ya debe haber como unas 10 danzas en Estados Unidos. Claro, en diferentes condados, ¿no? Porque no están en un mismo lugar como aquí en Acatlán, pero sí en los diferentes condados que hay en Estados Unidos ya tienen danzas y son nativos de Acatlán. El monumento del tecuán, ese lo mandó a construir, a realizar Madrid, el presidente, el ingeniero Jesús Correa. Él fue el que mandó a hacerlo. Eso fue en el año 2003, y ahí se implementó, que por cierto es una contradicción que existe ahora, porque en el 2003 él construyó, lo trajeron, lo colocaron y lo inauguraron el 23 de octubre del 2003. Y ahí se quedó bajo cabildo, que ese era el día del tecuán, en las vísperas de San Rafael. Sí, entonces, ahora que dicen que hay un comité del Día del Tecuán, pero cambiaron la fecha porque ahora la celebran en julio y agosto. Creo que el primer fin de semana de julio lo están celebrando. Sí, entonces, ahí hay una contradicción porque hay un registro de cabildo en ese gobierno del presidente Correa, que dio a conocer por cabildo, se acordó de que ese era el Día del Tecuán. Tiene una altura completa ya con pedestal de 4,5 metros, y cuando lo vinieron a colocar vino una plataforma especial, porque no recuerdo el peso, pero son varias toneladas, y una grúa especial que fue el que la levantó y la colocó en la base que mandaron a construir previamente. ¿Sí? Ahí hay rumores que el tecuán no se quería acomodar, que etcétera, etcétera, que hasta que tocaron música de tecuanes se dejó acomodar. Dice, pero real no. Y luego otra cosa que resurge y que pues son leyendas que podrían ser al final de cuentas parte de, va a llegar algún día a ser parte de, que el tecuán se baja y baila. Eso es pues no podría ser, porque en primera, el que posó para las fotos de la imagen del tecuán vive, y es un joven, todavía joven, ¿sí? Tendrá ahorita como unos 35 años, no se ha muerto. ¿Cómo se puede bajar el espíritu del tecuán? O sea, puede ser, en algunos casos sí sucede, pero él vive. No puede ser nada de eso certero, porque pues la persona que posó, de tantas fotos que le tomaron, pues salió esa imagen del tecuán, y que por cierto tiene muchas características que no debe de llevar. Es un viejo porque lleva bandera, y la bandera debe decir viejo Lucas o viejo Morán, y tiene el rostro o la cara de un tigre.
Si no lo han observado, observen. El sombrero no debe de llevar cola porque es viejo, debe ser sin cola. En la parte de atrás del saco debe de llevar una imagen, ya sea prehispánica o religiosa. En este caso sería San Rafael, porque a él está dedicado. Y tiene un búho en la parte de atrás. Y la abertura del pantalón está muy exagerada. Ciertamente que va abierto a los costados, pero le dieron más apariencia de un chinaco, de un pantalón de chinaco fue muy propio de Puebla, pero pues ahí también hay aferración. Entonces hay detalles que no debería de haberlos tenido, pero pues como nadie los supervisó al final de cuentas, o el que dio la información no tenía muy certero el hecho de la historia de Tecuán, pues dio algunos detalles que se quedaron marcados, y pues eso ya quedó en el registro y ya quedó como parte de la historia, ¿no? Pero sí tiene muchos detallitos, ¿no? Que lógicamente que ustedes han dado cuenta que el que viene por primera vez a Acatlán y a Tecuán se detiene porque se detiene y se toma una foto, ¿sí? Venga de donde venga, ¿sí? Porque la verdad que es algo muy grande y de mucha expresión artística en Acatlán.